Muy buenos días, el tema de hoy es en el reposo de Dios. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 versos 9 al 11. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de Dios. Como el Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, como el Señor creó lo que usted y yo vemos, los cielos y la tierra, aún el hombre. Pero dice que trabajó 6 días. Dice que al séptimo día descansó, un día de reposo, ¿cierto? Después de que todo fue creado. Por eso cuando usted y yo venimos al mundo nos damos cuenta que ya todo estaba hecho, ya todo fue creado. El Señor creó al hombre cuando ya todo lo había creado. Y fue cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a semejanza y nuestra, hagámoslo. Y fue cuando hicieron a Dios, cuando Dios hizo a usted y a mí, nos hizo a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos hizo, pero cuando ya todo había sido hecho, cuando ya todo el Señor lo había creado. Y vino, lo trajo el Señor a usted y a mí para que habitáramos en la tierra, pero también para que gobernásemos sobre la tierra, para administrar lo que el Señor ya había creado. Y aquí habla del día de reposo, un día de reposo en el cual el Señor, usted y yo, tenemos que tener ese reposo en Dios. Hay personas que trabajan de domingo a domingo, no tienen tiempo para su casa, para su familia, su esposa, sus hijos, no tienen tiempo porque tengo que trabajar, tengo que proveer para que mis hijos tengan buenas cosas, tengan los mejores elementos, tengan los mejores implementos para que puedan estudiar, puedan avanzar y puedan evolucionar, pero no lo tienen a usted. No tiene la persona más importante en la casa, al padre de familia que comparta esos momentos de evolución, de transformación, de crecimiento, no lo tienen. Y hay muchas personas que se preocupan tanto por suplirle a sus hijos y cuando menos se dan cuenta les pasó el tiempo, ya sus hijos tienen 15, 16 años, 17, están en la edad de la juventud y como que anhelan compartir con ellos, pero ya los hijos no tienen tiempo porque están en sus juegos, en sus estudios y como que, pero ¿cómo voy a compartir con mi hijo? Yo quiero compartir con mi hijo o con mi hija en una tarde así, y ir a ver fútbol, a jugar fútbol, pero cuando sus hijos más lo necesitaban, no estaban. Y por eso es el día de reposo. Ese día de reposo significa que usted y yo podemos trabajar. Yo no digo que no trabajemos, pero también tenemos que dedicar tiempo a la familia, el compartir con nuestros hijos, el compartir con la esposa, con el esposo, el compartir esos momentos del crecimiento, la evolución y el desarrollo de nuestros hijos, porque esos tiempos son los más importantes. Si usted y yo reposamos en este tiempo en el Señor obrará, el Señor proveerá, Él mismo dará para lo que las necesidades que usted y yo tenemos. No es necesario que usted y yo descuidemos a los hijos de la familia por estar proveyendo para cosas que muchas veces ellos ni siquiera las necesitan, pero que usted y yo creemos que deben estar bien, deben estar a la altura de pronto otras personas, teniendo la mejor tecnología, teniendo los mejores elementos para que ellos se sientan bien, se sientan identificados, que están bien a la vanguardia con lo que se ofrece o vende la sociedad. Pero lo más importante es que usted y yo debemos estar con ellos. Por eso aquí lo dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que usted y yo no caigamos en esa desobediencia, porque tenemos que entrar en ese tiempo de reposo, ya que cuando hablamos del reposo de Dios, usted y yo nos referimos a un lugar donde está la gloria de Dios, donde está la gracia, la bondad, el amor de Dios. Es el momento placentero y pacífico de saber que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, puede tener la confianza de que Él cuida de su vida y de mi vida. Y ese tiempo de reposo es cuando usted y yo entramos en la oración. Empezamos el día buscando su presencia, pero también buscamos ese día en la mañana, en la madrugada, si es posible, entregando a mi esposa, a mis hijos, mi familia, también mi trabajo, mis necesidades, que el Señor provea. Y yo clamo y le pido al Señor para poder tener esos tiempos de calidad con mi esposa, con mis hijos, con mi familia y poder compartir el fin de semana o el domingo, que muchas personas dicen es el domingo, el día de compartir con los hijos, con la familia, salir al cine, salir al parque, compartir con ellos ese crecimiento, esa evolución. Y es ese día de reposo que el Señor nos está hablando a usted de mí y no lo podemos perder, ya que el descanso de Dios va más allá de un tiempo de relajación, tiene que ver con su tiempo de calidad, de actividad, de mantenerse constante, ferviente, seguro al lado de su familia, pero también buscando la presencia del Señor. Es domingo, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar el conocimiento del Señor, quiero alabar, quiero adorar, glorificar al Señor, entrar en ese tiempo de calidad delante del Señor. Eso es lo que usted y yo debemos buscar
buscar en el reposo de Dios. En el reposo de Dios, ¿qué quiere decir? Que usted y yo andaremos gozosos, felices, no andaremos angustiados, estresados. Usted y yo tenemos necesidad, yo no digo que no, pero usted y yo no podemos vivir por las necesidades. Por el contrario, debemos estar en el reposo de Dios, que ese reposo es el que el Señor quiere que usted y yo tengamos, ya que no se puede llegar a ese hermoso lugar del reposo a través de las obras, puesto que el regalo de Dios que nos ha dado es un día más en el cual podemos buscar su presencia. Desde el momento en que se acepta en la vida, estamos disponibles a buscar como el Señor quiere que usted y yo entremos a buscarlo a Él. Como lo dice ahí en el versículo 9, dice: ¿cómo podemos entrar en ese reposo? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es ese reposo, ese verdadero descanso viene de Dios, Él en su conocimiento, en la palabra. Él promete que hay descanso para usted y para mí como su pueblo. Pero es tan importante que entremos a conocer su palabra, pero ser obedientes a la palabra. Cuando usted y yo entramos a buscar a la luz de las Escrituras, ¿qué me quiere hablar el Señor? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo ejecutar determinadas circunstancias, situación que estoy pasando o estoy viviendo? Y lo busco a la luz de las Escrituras. Le aseguro que ese reposo viene a su vida y encuentra esa paz, esa seguridad en lo que usted necesita, ya que es una de las cosas necesarias que usted y yo podemos conseguirlo en el Señor, es siendo obedientes a la palabra. Y obedientes a la palabra es porque el Señor quiere llevarnos a ese proceso. Por eso ahí mismo lo dice en el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ya que aquí nos anima a hacer todo lo posible para entrar en ese reposo, para no perder los que fueron desobedientes, los que no cumplieron, los que no obedecieron a la palabra de Dios, los que prefirieron andar tras sus propios deseos, sus pensamientos, sus afanes, sus angustias, su estrés. Pero el Señor nos viene a llevar a usted y a mí ese cambio, esa transformación, siempre y cuando nos dispongamos. Miremos lo que nos dice el salmista en el Salmo 95 del 7 al 11: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y tremendo, porque el pueblo de Dios no entró en el reposo de Dios, porque el Señor los hablaba, los orientaba, les dirigía a través de Moisés, hacía milagros, prodigios, señales, les daba el pan que era el maná, les daba la comida que ya no querían maná, que ahora querían carne, les dio golondrinas, que era la carne que ellos podían comer, pero no tenía contento ese pueblo. Por eso aquí lo dice el salmista: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, es importante que oigamos su voz a la luz de las Escrituras. Pero también dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Prácticamente este pueblo, el pueblo hebreo, endureció el corazón delante de Dios, pero tremendo, porque como tenían la presencia del Señor a diario, como les habla el Señor a Moisés, una nube de día y una nube de noche los guiaba y les orientaba. Dice: donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Ahí lo está diciendo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi reposo, por tanto juré mi furor, que no entrarían en mi reposo. No entraron en el reposo del Señor, porque muchos quedaron tirados en el camino. Es por eso que el Señor nos habla a usted y a mí cómo podemos entrar en ese reposo, pero también entrar en este reposo en tiempos de obediencia. Mire lo que nos dice en Hebreos 4 del 1 al 3. Dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no habiendo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado de la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mire que tener fe, y esa fe solamente la podemos alimentar a la luz de las Escrituras. Tiempos de calidad, meditando y estudiando la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento, ese discernimiento, esa revelación de la palabra, que no la podamos entender, y con Él podemos tener ese entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Por eso aquí nos habla de la fe, y la fe la debemos fortalecer, la fe la debemos incrementar, la fe debe ser aumentada a diario a la luz de las Escrituras. Tiempo de oración, clamor delante del Señor, y con el entendimiento de la palabra, conocimiento de la
palabra. Por eso, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras suyas y las mías no están acabadas, por el contrario, están fortalecidas si permanecemos en el conocimiento de la palabra, en la dirección de